toda la Biblia en 2 palabras son Jesús gana. Ahí resumió usted toda la Biblia. Jesús gana. Así que lo vamos a practicar. Voy a decir 1, 2, 3 y todos griten Jesús gana, porque si no se va a acordar más nada de este día. Acuérdese de esas 2 palabras. 1, 2, 3. Jesús gana. Una vez más. 1, 2, 3. Jesús gana. Mire si nos acordáramos de eso cada vez que parece que el villano de la historia está ganando. Me acuerdo ser bien pequeñita cuando mi papá era pastor en Argentina y yo estaba escuchándolo predicar y él estaba por empezar una historia que yo había escuchado muchas veces. Todavía no tenemos este slide, por favor, si puedes ir para atrás. Todavía no estamos allí. Gracias. Él estaba contando una historia que yo había escuchado muchas veces, pero por alguna razón cada vez que contaba esa historia me ponía tan feliz. Y era la historia de un muchachito que le gustaba leer unas revistas, unos libros de su héroe. Y cada vez que salía un nuevo libro, él lo leía. Su héroe siempre ganaba, su héroe siempre era bueno, su héroe siempre era victorioso. Pero en este último libro, decía mi papá, y yo estaba agarrada del banco de la iglesia porque me encantaba la historia, en este último libro algo estaba pasando. Parecía que su héroe estaba pisoteado, que le pegaban, que lo pateaban, que le pasaba de todo y que el héroe no salía adelante. Entonces el niño deja de leer en el primer capítulo porque ya no aguanta más. Y se va al último capítulo del libro. Y en el último capítulo ve que el villano ya no está más y que su héroe sí gana. Entonces cuando tiene esa seguridad, vuelve de vuelta al primer capítulo y sigue leyendo el libro. Y cada vez que parece que el villano va a ganar, le habla al villano, el niño, y le dice: si supieras lo que yo sé, si supieras lo que yo sé, porque yo sé que mi héroe gana. Cada capítulo de la historia tiene momentos difíciles que parece que el héroe va a perder. Por eso es tan importante saber la historia completa y saber que toda la Biblia se resume en 2 palabras. ¿Cuáles son? Jesús gana. Así que esa es la forma en la que aprendemos nuevamente a leer la Biblia como si fuera desde el principio. Cada tema, desde el Cordero Pascual hasta el sábado, hasta el santuario, hasta todo lo que usted ha aprendido como si fueran doctrinas separadas, nos damos cuenta que en realidad es toda una historia, la historia de la redención que Jesús hizo por nosotros. Entonces yo traje un gráfico para que aprendamos un poquito a ver cómo se ven. Esta tarde, por supuesto, en el seminario vamos a ir más profundo en esto. Pero si usted toma cualquier tema, digamos el Cordero Pascual, en Éxodo 12, vamos a hacer el primer círculo. Ahí recién empieza el tema. Pero va a seguir el tema en la Biblia. Así que más tarde, cuando están por pasar a la tierra prometida, va a haber otra Pascua y ahí se van a dar cuenta un poquito más de qué tenía que ver con eso. Así que vamos a hacer otro círculo. Y a medida que vamos pasando, vamos a hacer todos los círculos. Jesús muere el viernes de la Pascua, a la hora del sacrificio de la Pascua. Y entonces ahora nos damos cuenta por qué el dintel de la puerta con sangre pasaba el ángel por arriba y los que estaban allá adentro no eran condenados. Así que vamos hasta la cruz. Cada tema, vamos al siguiente círculo, cada tema de la Biblia. Si usted no llegó a la cruz con ese tema, todavía no ha profundizado suficiente el tema. Cada tema de la Biblia. Así que hoy, esta mañana, vamos a hacer los 2 retratos más importantes de Jesús en la Biblia, desde el principio al fin. Si tiene algo para anotar, si tiene papel, si tiene lápiz, vamos a dar mucha información esta mañana. Va a necesitar su Biblia, así que agárrela. Si tiene un iPhone, un iPad, lo que tenga la Biblia, vamos a leer bastante hoy. Y vamos a aprender de los 2 temas más grandes que hay en la Biblia. Esta tarde seguiremos con todos los otros retratos de Jesús. Y vamos siempre a terminar en los retratos del Apocalipsis. Por eso tenemos 3 partes hoy. Esta mañana, después a las 3, después a las 4. Muy bien. Así que los 2 temas principales, las 2 metáforas principales son
Jesús como el esposo que vuelve por su esposa y Jesús como el padre que viene a buscar a sus hijos que fueron secuestrados en el jardín, en Génesis 3. Así que si usted quiere pensar un tema grande que va del principio al fin de la Biblia, Dios nos da muchos, nos da el Cordero Pascual, nos da el tema del sábado, nos da el tema del santuario, nos da el tema del árbol de la vida, nos da muchísimos temas que esta tarde vamos a hablar. Pero los dos principales para entender quién es Cristo son Jesús como el esposo que viene a buscar a su esposa que lo está esperando y Jesús como el padre que viene a buscar los hijos que fueron secuestrados por el secuestrador en Génesis 3. Así que vamos a empezar con el primero, que es Jesús como el esposo que viene a buscar a su esposa. Les voy a mostrar algo personal para empezar esta primer parte del tema. Estas dos personas ustedes seguramente no las conocen, pero yo sí, y son mi papá y mi mamá, cuando tenían 13 años. Se conocieron en Uruguay y se mandaron esta foto el uno al otro cuando empezaron a ser amiguitos. Todavía, por supuesto, no eran novios porque eran muy jovencitos. Estuvieron de noviecitos, después de novios, por 6 o 7 años. Y me encanta esta siguiente foto. Están saliendo de la iglesia, casados. Aquí está mi mamá, que me parece tan radiante. Fíjate que esto es hace más de 60 años atrás. Que una foto que me parece tan radiante de aquel tiempo. Pero en la siguiente foto están saliendo de la iglesia y mi papá tiene una sonrisa tan grande como diciendo, es mía, es mía, es mía. Estuve esperando, como Jacob casi esperó 7 años. Y tiene esa sonrisa que dice, para siempre. La siguiente foto es cuando ellos cumplieron 50 años de casados. Como yo soy única hija, decidí hacer una gran celebración para festejar que habían estado casados 50 años. Muchas gracias, terminamos con los slides. Ahora ya hace 2 años que mi mami murió y yo los vi a ellos cuidarse el uno al otro porque ambos tuvieron diferentes cánceres, 3 veces, 3 diferentes cánceres cada uno. Y a medida que iba pasando el tiempo, se vio que mi mamá iba a ir primero. Y mi papá, el día de Thanksgiving, de Acción de Gracias, el año que murió, era difícil sentarse alrededor de la mesa para dar gracias, porque acababa de morir mi mamá. Y mi papá dijo, le agradezco a Dios que me permitió sobrevivir todos los otros cánceres, porque así pude cuidar de mamá hasta el último día. Esa forma en que el esposo ama a la esposa. Acuérdense que Dios está buscando una metáfora, algo terrenal que podamos entender. Esa clase de amor que usted, no importa lo que está pasando, la esposa, el esposo se entrega completamente. Fue la segunda, como le digo, metáfora que Dios decidió utilizar desde el principio al fin. Por eso tenemos la creación de Eva del costado de Adán, que eventualmente sería un símbolo de la iglesia del costado de Cristo en la crucifixión. Es hermoso cuando vemos el tema grande, grande, y vemos que todo es acerca de Jesús. Así que el primer tema que vamos a estudiar esta mañana es Cristo como el esposo. Y vamos a hablar un poquito de 2 palabras, una en hebreo, que creo que va a ser como le dice Janine, que le va a arder el corazón cuando empieza a entender toda la Biblia bajo este punto de vista. Así que vamos a abrir en el libro de Ruth. Vamos a ir al libro de Ruth, capítulo 2. Esta es la primera parte, la primera metáfora. Y entonces quizás entendamos un poquito mejor este tema. En el libro de Ruth tenemos toda la historia de la redención en miniatura. Y tenemos una palabra muy importante para el resto de la Biblia. Así que vamos a ver si podemos aprenderla. Abran el capítulo 2 de Ruth. Usted conoce la historia. Noemí se fue a Moab. Se murió el esposo de Noemí. Se murieron los 2 hijos de Noemí. Quedaron las 2 nueras. Una era Orpa, la otra Ruth. Orpa se volvió y Ruth volvió con Noemí. ¿Alguien sabe dónde volvieron? ¿Dónde era la ciudad de Noemí? A ver. ¿Dónde era? ¿De dónde era Noemí? No. Ruth era de Moab.
¿De dónde era Noemí y Elimelech? De Judá. ¿Cuál era la ciudad? Belén. ¿Sabe que en la Biblia todo está hecho en patrones para que cuando vendría el Mesías no lo perdamos? Así que esto pasa en Belén, David nace en Belén, todas las cosas importantes del pacto pasan en el Belén. Así que esto es Belén, vuelven a Belén y Noemí dice, no me llamen más Noemí, que quiere decir dulce, porque el Dios me ha dado una mano muy amarga, llámenme Mara, que quiere decir amarga. Fíjense que tan mal le fue que quería cambiarse el nombre en el capítulo 1. Entonces Ruth sale a tratar de agarrar algunas espigas para poder comer y ahí pasa algo. Se va al campo de Booz y entonces vuelve un día con un montón de espigas y acá tomamos el tema. Capítulo 2, versículo 20. Le dice Ruth a Noemí, ¿sabes que hoy me dio este señor un montón de espigas? Podemos comer por muchos días. Y Noemí empieza a saltar y Ruth no sabe por qué. Capítulo 2 de Ruth, versículo 20. Y dijo Noemí a su nuera, sea el bendito de Jehová, pues no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Y le dijo, ese varón es nuestro pariente más cercano, uno de los que puede redimirnos. Ese tema va a estar en toda la Biblia y se llama el Goel. Así que lo vamos a aprender en hebreo. Esta es la palabra en hebreo, Goel. Vamos a repetirla juntos. 1, 2, 3. Goel. Una vez más, Goel. El Goel era el pariente cercano redentor que podía hacer por un pariente lo que nadie más podía hacer. Esta palabra Goel está en toda la Biblia en el hebreo, en el Antiguo Testamento. Y tenía 5 roles el Goel. Y vamos a estudiarlos esta mañana. El Goel podía hacer por el pariente lo que nadie más podía hacer. Se los digo rapidito si lo están anotando. Primero, si un pariente estaba endeudado y se había entregado como esclavo, solo el Goel podía venir a pagar su redención. Segundo, si usted perdió su campo o su tierra por deuda, solo el Goel podía venir y comprar la tierra de vuelta y devolverla a la familia. Número 3, solo el Goel podía aparecer en la corte en lugar del ser querido. Número 4, el Goel se casaba con la viuda si el hombre había muerto sin descendencia, para que pueda tener descendencia. Y número 5, vengaba la sangre del pariente si el pariente había sido asesinado. Por eso existían las ciudades de refugio, porque el Goel tenía que perseguir al que lo había matado hasta que lo encontraba. Bueno, vamos a repasarlo. El Goel pagaba el precio del pariente si era esclavo. El Goel conseguía nuevamente la tierra. El Goel aparecía en la corte en lugar del pariente. El Goel se casaba con la viuda para tener descendencia y el Goel tenía que vengar la sangre del pariente. Muy bien, ahora estamos listos para empezar el tema. Ruth no entiende nada porque ella es de Moab, así que no sabe las leyes de redención que le dio Dios a Israel. Entonces Noemí le dice, vas a ir a acostarte a los pies de este hombre que es nuestro Goel. Esa es la palabra que usa el hebreo en este libro. Y le vas a pedir algo muy especial. Vamos a leerlo, capítulo 3. Imagínense que Ruth no entiende lo que está haciendo, pero está haciendo lo que le dice la suegra. Capítulo 3, mire lo que hace. Versículo 7. Cuando Booz hubo comido y bebido y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir a un lado del montón. Entonces ella, Ruth, vino calladamente y le descubrió los pies y se acostó. Y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió, y he aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Entonces él le dijo, ¿quién eres? Imagínense el susto que se pegó. Y ella respondió, yo soy tu sierva. Y ahora, a ver si entiende lo que dice el siguiente. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto tú eres mi... ¿Y qué palabra le parece que dice el original ahí? Goel. Extiende tu capa sobre mí, porque tú eres mi Goel. Y no quería decir, tápame porque tengo frío. Quería decir, te estoy pidiendo que seas mi Goel, me protejas, me saques la vergüenza, te cases conmigo, proveas para nosotros, nos des la tierra, todo. Pon tu capa sobre mí, porque yo quiero estar cubierta por ti.
Goel. Por supuesto, usted sabe cómo termina la historia. Se casa con Boaz y tienen un hijo que es el abuelo de... el hijo va a ser el abuelo del rey David. Pero eso, hay mucho que hablar para eso. Este tema de cubrir, de la vestidura que nos cubre el Goel, es un tema tan importante porque el nombre Goel va a ser el que se le da a Jesús en el Antiguo Testamento. Cada vez que usted en su Biblia ve el nombre Redentor o redimir, el nombre es Goel. Quiere decir, y esto es algo impresionante porque una vez que usted lo entiende va a aprender toda la Biblia nuevamente. Cuando Dios nos creó a su imagen, se convirtió en nuestro pariente más cercano y se obligó a rescatarnos si algo nos pasaba a nosotros. Voy a hacerlo otra vez. Cuando Dios nos creó a su imagen, se hizo nuestro pariente más cercano y se obligó a rescatarnos si algo le pasara a la raza humana. Entonces Jesús vendría para hacer todos los roles del Goel. Pagaría nuestro precio, volvería a comprar la tierra, por eso la tierra nueva va a ser aquí. Compraría descendencia para Dios de una raza que estaba muerta. Por eso Isaías 53 termina diciendo, verás su descendencia y estarás satisfecho. Va a vengar nuestra sangre a fin del tiempo y aparece en la corte en nuestro lugar. ¿Entendió el tema? El Goel está en todo el Antiguo Testamento diciendo, viene un Goel, viene un Goel, viene un Redentor, viene un Redentor. Por eso Isaías 43, Isaías es el que más usa la palabra Goel. Por eso Isaías dice, no temas porque yo te... Esa palabra es Goel. Yo te goelí, te puse nombre, mío eres tú, así que ya no temas porque yo te he cubierto ya y ya no tienes que preocuparte más. ¿No le parece increíble? A mí me da goosebumps, no sé cómo se dicen goosebumps en español. Fíjese que cuando empezamos a entender decimos, ¡oh! Así que cuando Jesús dijo, consumado es en la cruz, dijo, pagué el precio por toda la raza humana porque soy el Goel. Entonces, a ver si vamos un poquito más profundo. Estamos en la primera metáfora todavía del esposo, por eso va del principio al fin. Y si tuviéramos mucho más tiempo, las podríamos explicar en más a fondo, pero déjeme que lo lleve a Apocalipsis, porque todos los retratos de Jesús terminan en Apocalipsis. Apocalipsis 7. Estamos todos con nuevas vestiduras. Acuérdese que el tema de la vestidura empieza en Génesis porque Dios le había dado una vestidura de justicia a Adán y Eva y ellos la pierden cuando pecan. Y en lugar de volver a Dios y decirle, pecamos, danos nuevamente la capa de justicia, deciden ponerse hojas de higuera porque creen que ellos pueden solitos hacer su propia vestidura. El mismo problema tiene la iglesia de la Odisea en el capítulo 3 de Apocalipsis, que cree que puede vestirse solita. Y Dios le dice, ¿no te das cuenta que eres desnudo, que no tienes nada? Pídeme a mí que te cubra. Yo soy tu Goel. Y entonces, fíjese qué interesante lo que pasa. Vamos a Apocalipsis 7, porque algo muy interesante pasa aquí. Apocalipsis 7, de repente aparecen todos con las túnicas blancas. Y entonces le dice uno de los ángeles a Juan, ¿de dónde salieron todos estos con túnicas blancas? Si las túnicas de la raza humana no eran blancas. 7, versículo 13. Apocalipsis 7, versículo 13. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, acuérdense que esto es cubrirme. El Goel es el que me cubre con su justicia. Estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo le dije, Señor, tú sabes. Y él me dijo, fíjese lo que le dijo, va del principio de la Biblia al fin de la Biblia. Estos son los que han salido de la gran tribulación. ¿Y qué han hecho? Han lavado su ropa, ¿dónde? En la sangre del Cordero. Fíjese qué interesante. Mire, el Apocalipsis tiene un género que se llama el género apocalíptico que era muy conocido en el primer siglo.
Y usa símbolos, colores, números y gráficos para enseñarnos las grandes verdades de la redención. Pero si usted quiere alguna vez hacer algo blanco, no lo va a poner en rojo. Si usted pone algo en rojo, no va a salir blanco. Excepto en Apocalipsis. En Apocalipsis, fíjese qué lindo. Tenemos nuestras vestiduras manchadas porque somos pecaminosos desde Génesis 3. Y dice la Biblia, no, pero el Goel hizo provisión para ustedes. ¿Sabe lo que tiene que hacer? Agarrar su vestidura, que es como trapo de inmundicia, su justicia, dice, y métala adentro de la sangre de Cristo, porque cuando usted hace esto y la lava, le va a salir blanca. Entonces ahí sí está cubierto y aparece delante de Dios de blanco. Pero no porque usted es perfecto, sino porque su Goel pagó el precio. Es tan increíble este tema del Goel, porque nos abre los ojos para todo. Y ¿sabe algo interesante? Le voy a mostrar algo antes de ir a la segunda metáfora. Todos estamos vestidos de blanco en la segunda venida de Cristo. Todos, menos uno. Capítulo 19 del Apocalipsis. Vamos a la venida de Cristo. Hasta el caballo está vestido de blanco. Apocalipsis 19:11. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco. Y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. Y sigue con una descripción increíble de Jesús. Y fíjese con qué está vestido Jesús en la segunda venida. Versículo 13. Él está vestido de una ropa teñida en sangre. Así que estamos todos de blanco, y si sigue leyendo, todos los redimidos de blanco, todos los ángeles de blanco, todos de blanco, menos uno, que está vestido de una ropa teñida en sangre para recordarnos el precio que el Goel pagó por nuestra redención. Así que ahí tenemos la primera metáfora que vamos a ver esta mañana, que es la del esposo que cubre a la esposa, le cubre su desnudez, provee para ella, tiene descendencia de una raza que estaba caída. Así que Jesús es nuestro Goel. Cuando Dios nos hizo a su imagen, se convirtió en nuestro pariente más cercano. Así que cada vez que en su Biblia usted lea la palabra redentor o redimir o redimió, ya sabe que el hebreo es Goel, que es el pariente cercano redentor, que era el que pagaba su precio, que volvía a tomar la tierra, que es el que aparecía en corte en lugar de usted, que era el que vengaba su sangre y que compraba descendencia. Si usted se había muerto sin descendencia, se casaba con la viuda para tener descendencia. Bueno, muy bien. Pero ahora el tema se pone cada vez mejor. Porque si bien casi todos nos podemos imaginar un poquito sobre esposo y esposa, no siempre a todos eso nos salió bien. No todos, como mi papá y mamá, tuvieron 50 años de casado, en el caso de ellos 53 años de casados. Es más, muchos no se han casado, o muchos se han casado con alguien que fue infiel. Así que la metáfora, uno dice, bueno, pero ¿qué clase de esposo es este? Porque no entiendo muy bien. Así que usted puede tener un ex esposo o una ex esposa, pero nunca va a tener un ex hijo. Nunca, nadie acá va a decir, oh, ahí va mi ex hijo, o ahí va mi ex hija. Por eso Dios toma la metáfora de un padre con un hijo para que sea la metáfora principal del Génesis al Apocalipsis. Porque no importa si su hijo está en drogas o en la cárcel o donde esté, sigue siendo su hijo. Y usted sigue deseando que ese hijo salga adelante. Entonces, la segunda metáfora va a ser de un padre que vuelve por sus hijos secuestrados. Cuando yo era bien pequeñita, tenía 6 meses nada más. Acá traje una muñeca que vamos a usar en la segunda parte. Más o menos así era yo. Mi papá estaba predicando un día en la iglesia, una iglesia parecida a esta de tamaño. Mi mamá estaba allá atrás conmigo, yo estaba durmiendo. 6 meses tenía. De repente entró un hombre a la iglesia
fue corriendo donde estaba mi mamá y me agarró a mí y salió corriendo. ¿Qué le parece que hizo mi mamá? ¿Qué le parece? Lo siguió. ¿Cómo sabe que mi mamá lo siguió? Porque una madre va a ir atrás de sus hijos. No necesita usted un manual que diga, página 52 de padre, ¿qué hago si me sacan al hijo? Siga al que se lo sacó. No, usted no necesita ninguna instrucción, porque instintivamente usted va a hacer lo que sea necesario por su hijo. Acuérdese de eso, porque después Dios, cuando nos va a hablar a nosotros que somos sus hijos, a veces decimos, no, capaz que no nos quiere mucho, quizás sí, quizás. Acuérdese de lo que usted haría por su hijo y entonces va a empezar a entender lo que Dios hizo por sus hijos. Entonces, este hombre salió corriendo conmigo y mi mamá atrás. Y el hombre me llevaba y se metió en una camioneta, en una troca, una pickup truck. Y mi mamá, ¿qué le parece que se hizo? ¿Qué hizo? Brincó. Se saltó del otro lado, adentro de la parte del pasajero, y le dice, ¿dónde lleva mi hija? Y el hombre dice, va a estar todo bien, no se preocupe, venga conmigo si quiere. Por supuesto, sí, mamá, no necesito ninguna invitación suya. ¿A dónde se la lleva? Ya va a entender todo en un momentito, le dice el hombre. Y manejaba como un loco y iban cruzando la ciudad de Buenos Aires. Y entonces, en un momento, llegan a un edificio. Y el hombre me agarra y empieza a subir arriba las escaleras. ¿Y qué le parece que hace mi mamá? Atrás de él, subiendo las escaleras. Y de repente llegan al último piso, una oficina grande, y abre la puerta. Y hay una radio y están en vivo. Y el hombre dice, aquí felicitamos a la primera persona que trajo un bebé de menos de 12 años, porque resulta que había un juego tan tonto que no puedo creer que existía, que pedía a la radio algo y el primero que lo traía a la radio le daban un montón de dinero. Y ese día pidieron un bebé de menos de 12 meses y este hombre se acordó que el pastor de aquella iglesia tenía un bebé de menos de 12 meses. Y entonces vino corriendo y le dieron un montón de dinero. Y a mi mamá, que apareció ahí, que nadie la había invitado, dice, y a la mamá de este bebé que viene con este hombre le vamos a dar leche en polvo y pañales y no sé qué más le dieron. Y todo este tiempo mi papá sigue predicando en la iglesia. Es un sábado de tarde. Y mi mamá está saliendo en la radio y el tanque pañales, que leche en polvo, ¿Por qué? Porque mi mamá no me iba a dejar, no importa lo que pasara. Así que vamos a entender ahora, desde el principio, el tema del Goel como pariente cercano redentor, que toma al pariente y hace por él lo que nadie más puede hacer. Así que vamos al Génesis, capítulo 1. La segunda metáfora, entonces, es la metáfora de un padre que pierde los hijos. El capítulo 1 del Génesis es la creación del mundo. Y después del segundo día, cada versículo, cada día nos va a decir el versículo que era bueno, que era bueno, que era bueno. Dios va diciendo, es bueno, la luz está buena, los árboles están buenos, las flores están buenas, hasta el sexto día. El sexto día cambia el lenguaje. Capítulo 1 del Génesis, versículo 26. Dios pausa en la creación y tiene lo que llamamos un diálogo divino. Un diálogo entre la Trinidad. Es la única pausa que tenemos en la creación, donde la Trinidad se sienta como usted se sentó con su esposo o su esposa a decir, tengamos hijos. Quizá usted nunca se sentó y dijo eso, pero igual los tuvo. Pero en general va a ser planes. Y aquí la Trinidad pausa y dice en plural, capítulo 1, versículo 26, entonces dijo Dios, hagamos y la palabra Adam en hebreo es a la raza humana. Hagamos a los humanos a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, etcétera, etcétera, etcétera. Y el versículo 27 es la clave para entender toda la Biblia en el punto del Goel. 27, y creó Dios a la raza humana a su imagen. A imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó.
Así que en ese momento, Dios, al crearnos a su imagen, se convierte en nuestro pariente más cercano. Y ese día ya no es bueno como todos los otros. Ese día es mucho mejor que los otros, porque es lindo tener un árbol y es lindo tener un perro y es lindo tener un gato. Todo eso es bueno, pero tener hijos es muy bueno. Y hay un superlativo en el versículo 31, cuando Dios ese día ya no lo llama bueno, lo llama muy bueno o bueno en gran manera, según la versión que usted tiene. El hebreo le da un superlativo, dice, este no es como todos los otros días, este día es muy bueno porque nacieron mis hijos. Versículo 31, vio Dios todo lo que había hecho y era aquí bueno en gran manera o muy bueno según su versión, y fue la tarde y la mañana el día sexto, y el séptimo día es el primer día que pasan juntos en intimidad para que se acuerden para siempre que eran creados por un Dios amante. Pero en el capítulo 3 viene el secuestrador. ¿Cómo sería de lindo que termine la Biblia en el capítulo 2 del Génesis? Pero ahí es donde empieza, porque nos enseña algo muy interesante. Que cuando vino el secuestrador, usó las mismas tácticas que usan los secuestradores hoy. Tomó a los hijos de Dios y le dijo, así que tu papá te dijo que no. No, tu papá no sabe nada. ¿Sabes qué? Sígueme a mí que te voy a mostrar cosas mucho más hermosas. Y los seres humanos, hijos de Dios, a su imagen, se fueron con el secuestrador. Y ahí comienza algo muy interesante que llamamos pacto. Y es la pasión de Dios de decirle al secuestrador, no te irás con mis hijos. No te irás con mis hijos. Es más, habla tan apasionadamente Dios que el primer pacto se lo da a Satanás en presencia de Adán y Eva. Y el primer versículo que tenemos que habla de que algo iba a hacer Dios para que el secuestrador no se lleve a sus hijos es el Génesis capítulo 3, versículo 15, que lo llamamos el primer pacto. Y es tan fuerte la palabra en el hebreo que a veces me da lástima que fue traducida de esta manera. Capítulo 3, versículo 15. Pondré enemistad entre ti y tu mujer, entre la simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Lo que dices es esto. La palabra es la misma, es aplastará. Tú nos herirás, dice Dios, en el talón. Ya me llevaste a mis hijos y me vas a herir en el talón. Pero yo, le dice Dios a Satanás, te aplastaré la cabeza. ¿Qué le diría usted a un secuestrador que le lleva a los hijos? Exactamente. Usted diría, ¿sabes qué? Con un poquito de actitud también. ¿Sabes qué? No te vas a salir con la tuya. No te llevarás mis hijos. Dice Dios, te aplastaré la cabeza. Mandaré un Goel, mandaré un Redentor que va a redimir a mis hijos. Entonces ahí empieza lo que llamamos el pacto. El pacto es como si Dios empieza a poner un montón de señales que dicen secuestrado, secuestro, buscado, mis hijos, mis hijos, mis hijos. Espero que se den cuenta que le saqué una foto a mi muñeca, que es la misma. Entonces Dios pone y dice, ¿saben qué? ¿Saben qué? Yo voy a volver por mis hijos, aquí están mis hijos. Y entonces empieza a dar señales para que no nos olvidemos que Él no nos dejó acá. Y entonces le voy a decir cuáles son los 6 principales repeticiones del pacto. Adán, Noé, Abraham, Moisés, David y Jesús. Una vez más. Adán, Noé, Abraham, Moisés, David y Jesús. Se va expandiendo y explicando más el pacto y explicando más el pacto hasta que terminamos. ¡Tará! Jesús gana. Le aplastó la cabeza. Le aplastó la cabeza porque vino el Goel y ¡tará! Jesús gana. Entonces toda la Biblia es el plan de cómo hizo Jesús como Goel para pagar nuestro precio, para redimir nuestra tierra, para todo lo demás que usted ya sabe. Todo, incluyendo el sábado, porque el sábado le recuerda a usted que su creador también es su
redentor y que por eso usted puede descansar en la obra de Cristo. Así que es tan interesante este tema del Goel, porque todo va hacia la cruz. Entonces, a medida que van pasando los pactos, Dios va diciendo, ya vengo, yo soy su Dios. Hay una frase del pacto que se repite del principio a fin. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ellos son mi gente, ellos serán mis hijos. Y como leyó tan lindo la niña al principio, yo seré su Dios, dice 21:7, y ellos serán mis hijos. Entonces, cuando llegamos al final de la Biblia, es como que Dios dice, finalmente estamos juntos, porque todo este tiempo era aplastarle la cabeza al secuestrador. Apocalipsis 21 es el anuncio. Versículo 3. Oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios es con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y aquí ya está. Acá tengo al secuestrador. ¿Sabe que ¿Cuándo le aplastó Jesús la cabeza al secuestrador? En la cruz. Por eso cuando usted habla de la salvación, no puede decir, no sé si Dios pagó o no pagó mi precio. Jesús dijo, consumado es. Eso es lo que quiere decir ser justificado por la fe. Usted ya no tiene miedo al juicio porque el juicio suyo ya pasó en la cruz. Y entonces ya no habrá, versículo 4, jugará toda lágrima de los ojos de ellos, ya no habrá más muerte. Porque ahora el Goel va a vengar su sangre y no solo que ganó y pagó el precio, sino que ahora destruye al que quiso destruirlo a usted. Enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, ya no habrá muerte, ni más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas van a haber pasado. Y fíjese el versículo 7. El que venciere heredará todas estas cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Oh, finalmente, dice Dios, todas las señales que fui dejando, ahora todos lo van a entender, lo que quiere decir Goel. Todos van a entender que ya no necesitamos todas estas cosas, porque ahora los voy a abrazar, ya voy a pasar la eternidad con ellos, dice Dios, viene corriendo, imagínense, todos estos miles de años, ahora podemos abrazarnos juntos y nunca más nos vamos a separar. Hay una sola señal que quedará por la eternidad, de sábado a sábado, vendremos a recordar que nuestro Creador también fue nuestro Redentor. Así que una vez más, y ahora quizás con un poquito más de entendimiento, vamos a mirar el gráfico que vimos al principio. Y decidí poner una frase de Elena de White. Mi parte académica es bíblica, así que yo hago solo investigaciones bíblicas. Pero quiero mostrarles cómo cuando comenzó nuestra denominación, la hermana White dijo, no se olviden nunca que las doctrinas no son cosas que están perdidas por arriba y por abajo así. No, son todas cosas que nos enseñan la redención de Cristo Jesús. Entonces vamos a hacer todos los círculos juntos y después les voy a mostrar esa frase. O sea que cada cosa, cada tema, usted lo tiene que investigar hasta que haga ¡tará! Jesús ganó en la cruz porque Él es mi pariente cercano redentor. Él es mi Goel. Y toda la Biblia se resume en dos palabras. ¿Cuáles son? Jesús gana. Y miren lo que la hermana White dijo, y que no le hicimos mucho caso, pero ahora estamos empezando a aprender otra vez. Vamos a la primera slide. El sacrificio de Cristo como expiación del pecado es la gran verdad. Hay una sola gran verdad. A veces me da mucha tristeza cuando hacemos alguna cosa evangelística y hay una noche para Cristo y después 27 otras noches que no lo mencionan a Cristo. Tenemos una sola piedra de gran precio. En la Iglesia Adventista tenemos 28 doctrinas. Las doctrinas son los ángulos de esa perla que estamos mirando. Pero siempre estamos mirando la misma perla. Si usted está hablando de
del estado de los muertos, está hablando del que dijo, yo soy la resurrección y la vida. Si está hablando del sábado, está hablando del que dijo, venid a mí, yo soy el que les daré descansar, porque yo soy el Creador y el Redentor. Si usted está hablando del santuario, si está hablando del mensaje de los 3 ángeles que traen el Evangelio eterno, lo que esté hablando, está hablando de la gran piedra de perla de gran precio. Es el ángulo de la perla. No es que tenemos 28 perlas. El sacrificio de Cristo como expiación por el pecado es la gran verdad, una gran verdad, en derredor de la cual se agrupan todas las otras verdades. Así que las doctrinas son como popotes, como pajitas, decimos ahora en Argentina, donde usted va a tomar el agua de vida, pero siempre tiene que llegar a la misma agua. Donde todas las otras verdades se agrupan, a fin de ser comprendida y apreciada debidamente. Fíjese lo que dice, cada verdad, no alguna, no un versículo, no un capítulo, cada verdad de la palabra de Dios, ¿desde dónde? Desde el Génesis, ¿hasta dónde? Hasta el Apocalipsis.